En nuestra clase anterior nosotros de alguna manera empezamos a desarrollar algún aspecto, algún concepto que guarda relación con lo que es lo que se conoce como la sociología de las organizaciones, ¿sí? Esto quiere decir el estudio de las personas dentro de un contexto grupal, ¿está? O en relación a otras personas también. Es por eso que empezamos a hablar un poquito del liderazgo. Estuvimos no solamente desarrollando los conceptos, sino también viendo algunas características de los líderes. El año que viene vamos a desarrollar inclusive en la última unidad, de la número 6 de la asignatura de Administración de Recursos Humanos, estos dos temas estrictamente, ¿sí? Que son por un lado el liderazgo y por el otro lado la motivación. Y estos dos temas los vamos a desarrollar con mayor profundidad, por supuesto. Vamos a ver algunos ejemplos, vamos a trabajar con algunos casos puntuales, ¿sí? Pero lo que buscamos aquí en este desarrollo de nuestra asignatura es, por un lado, hacer un pequeño desarrollo del concepto. Vamos a, de la misma manera que trabajamos en la clase anterior, también vamos a realizar la lectura de un artículo periodístico y de algo que tiene que ver incluso con nuestra realidad, ¿sí? Que es un poco lo que de alguna manera pretendemos desde la asignatura, ¿sí? Que es ver qué pasa en estos contextos virtuales en los cuales empezamos a, por un lado de manera obligada, ¿sí? Que es la situación sanitaria que nos toca afrontar, y por otro lado también porque el avance de la tecnología lo va haciendo también necesario, ¿sí? Por supuesto que los equipos virtuales existían desde antes de esta situación sanitaria que nos toca afrontar, como les decía, tenían un nivel de desarrollo que empezaba a mostrarse vigoroso, ¿sí? En algunas organizaciones. Muchas otras eran reacias o no consideraban necesario que esto tenga que llevarse adelante, pero bueno, con esta situación, naturalmente que algunas lo vieron estrictamente necesario, lo aplicaron y otras decidieron no hacerlo, con el costo también que eso nos lleva, ¿sí? Muchas veces cuando hablamos de este concepto, cuando hablamos de lo que es la motivación o creemos entender lo que es la motivación, creemos que pasa por tener o poseer determinados objetos, lo cual en cierto modo, ¿sí? Es acertado. Pero, por otro lado, no conocemos estrictamente cómo nace el concepto y cómo lo podemos mantener desarrollado, incluso creciendo dentro de las personas y dentro de las organizaciones también. Muchas veces asociamos el concepto a la idea de poseer mucho de algo, como allí se muestra en la imagen. En este caso, poseer mucho dinero o poseer muchos bienes, ¿sí? O realizar muchas acciones sobre algo. Este concepto fue muy estudiado, ¿sí? En la década del 50, se forjaron varias teorías, incluso el día de hoy. Vamos a trabajar con dos de ellas, las cuales, si bien no tienen hoy en día una aplicación práctica concreta, ¿sí? Son teorías que de algún modo fueron eh, dejándose de lado, pero, pero también es cierto que estas teorías se mantienen desde el punto de vista de lo que fue la concepción de las mismas hasta el día de hoy vigentes. Incluso sobre las dos se sigue hablando mucho, ¿sí? No quiere decir que no existan otras teorías que estuvieron de forma paralela desarrollándose a estas dos que vamos a presentar hoy en clases. Por supuesto que hay muchas otras. En la literatura que ustedes van a tener en el aula virtual van a encontrar varias teorías más. Hay algunas que son incluso de características o de tiempos más modernos o contemporáneos, ¿sí? Y por supuesto, con el paso del tiempo se van descubriendo nuevas formas de motivación, ¿sí? Lo cual da lugar también a
analizar permanentemente si las teorías están vigentes o no. Incluso muchas de ellas en ciertos contextos pueden ser aplicados y en otros no, ¿sí? Y también sobre eso vamos a tratar de conversar un poquito el día de hoy, ¿sí? Puntualmente hablando del concepto de decir, bueno, ¿qué entonces debemos entender acerca de lo que es la motivación? Como bien dice allí ese primer párrafo, nos habla de un impulso, ¿está?, que se descubre en una persona hacia un determinado medio o contexto para satisfacer una necesidad. Estos tres elementos vamos a ir estudiándolos de algún modo, ¿sí? ¿Qué es ese impulso? ¿Qué es esa fuerza que tiene que nacer en un individuo? ¿Sí? ¿Hacia dónde lo tiene que canalizar a esa fuerza, a ese impulso? ¿Cuál es la dirección que tiene que seguir? ¿Está? ¿Cuál es el destino que busca? Y concretamente, ¿para qué lo hace? ¿Para qué nace ese impulso y esa fuerza en las personas? ¿Está? ¿Para satisfacer qué cosa? ¿Qué puede ser una necesidad? ¿Son todas las necesidades iguales? ¿Todas las personas tienen las mismas necesidades? ¿Todas las personas tienen las mismas necesidades en todo tiempo y lugar? Y aquí vamos a empezar también a debatir entre nosotros qué tipo de necesidades tienen ustedes a la edad que tienen hoy. ¿Qué tipo de necesidades tuvieron hace algunos años atrás? ¿Con qué tipo de necesidades ustedes creen que se encontrarán a futuro? ¿Sí? De modo también de ir viendo, bueno, qué tipo de impulso van a hacer en ustedes, ¿sí? ¿Con qué sentido, con qué dirección o hacia qué lugar precisamente? Y si todo eso va a permitir satisfacer esas necesidades que se presentan en ustedes, ¿sí? Ustedes también vayan pensando, a medida que vamos tratando de desarrollar este concepto, bueno, ¿qué necesidades tienen hoy ustedes? ¿Qué fuerza los impulsa a tratar de alguna manera resolver esa necesidad? Tratar de satisfacerla completamente. ¿Y en qué sentido creen ustedes que esa fuerza los, los lleva a satisfacer esa necesidad? ¿Sí? En el segundo párrafo nos habla de que, en términos más coloquiales, más sencillos tal vez, ¿sí? Una persona está motivada, dice, cuando emprende algo con ilusión, ¿sí? Con algo que espera que pueda lograr, superando un esfuerzo, ¿sí?, que deba realizar para obtenerlo. Es decir, bueno, cuando yo digo que voy a emprender algo con ilusión, quiere decir que, en primer lugar, la necesidad está presente, ¿sí? Si yo deseo llevar algo adelante es porque precisamente existe esa necesidad y la tengo detectada, ¿sí? Consecuentemente, ese impulso hacia adelante tiene que ver con un esfuerzo que yo tengo que realizar. Un esfuerzo que podrá ser físico, podrá ser mental, ¿sí? Podrá ser una combinación de ambos, ¿está? Y que luego de un determinado tiempo, ¿está?, yo podré saber si finalmente pude satisfacer esa necesidad o no, ¿está? Ese tiempo podrá tener que ver también con las expectativas que tiene el individuo, la persona, de poder satisfacer esa necesidad. Si el tiempo empieza a extenderse mucho más de lo que esperaba, y probablemente el hecho de poder satisfacer esa necesidad no quiere decir que necesariamente esa persona haya logrado, ¿sí?, llegar al lugar que esperaba, ¿está? Por eso lo que decimos, lo que acabamos de decir nos lleva al tercer párrafo, ¿está? Que es decir, bueno, es lo mismo hablar de motivación y de satisfacción. Y si hablábamos respecto a la motivación, que se trata de un impulso, de un esfuerzo para lograr algo, para lograr un deseo, una meta, para satisfacer en concreto una necesidad, bueno, la satisfacción tendrá que ver con el gusto, dice allí, ¿sí?,
o qué tan conforme, podríamos decir también dicho de otro modo, se encuentra la persona una vez que llega a esa meta. ¿Está? Por eso les decía hace un momento, bueno, si yo apliqué demasiado esfuerzo, ¿está? Para de alguna manera resolver esa necesidad, puede ser que al final del camino yo me encuentre con que en verdad no estoy satisfecho, porque está bien, logré satisfacer mi necesidad, pero el camino fue muy largo, ¿sí? El esfuerzo que hice fue muy enorme, ¿sí? La fuerza que yo apliqué en verdad no fue suficiente. Yo debía haber aplicado una fuerza mayor, debía haberle dedicado más tiempo, ¿sí? Y finalmente podemos decir, bueno, sí, pude cumplir mi necesidad, la misma está lograda, pero no estrictamente está satisfecha, porque yo esperaba otra cosa que pueda eh, lograrlo, ¿sí? Lograrlo de otra manera, lograrlo con base en un menor esfuerzo o en una dirección que realmente no me lleve por el camino que me llevó, sino que hubiese estado dirigido en otro sentido, ¿sí? Entonces, muchas veces también las personas en el camino, ¿sí? De ese impulso que los lleva a hacer algo y de cumplir esa necesidad, terminan comprendiendo que el esfuerzo que están haciendo no va a resultar suficiente, no va a resultar necesario para cumplir la necesidad. Y por lo tanto esa motivación pierde fuerza. Al perder fuerza, naturalmente la persona abandona el objetivo y dice, no voy a continuar más. Esto muchas veces pasa cuando uno lleva adelante un emprendimiento, ¿sí? ¿Qué es llevar adelante un emprendimiento? Como dijimos en las primeras clases, bueno, es el deseo de alguien de cumplir un objetivo, ¿sí? Es la pasión que alguien le pone para obtener algún resultado. Y en ese esfuerzo que la persona aplica, puede ser que ese esfuerzo sea tan desproporcionado con respecto a lo que esperaba, que puede decir en algún momento, bueno, la verdad que no tiene mucho sentido que yo continúe de esta manera, ¿sí? O bien el hecho de que, por ejemplo, la necesidad que tenga que satisfacerse no amerite, ¿sí? Según el entendimiento de la persona, que esa fuerza tenga que ser llevada adelante, ¿está? O que tenga que seguirse algún tipo de sentido o de dirección o de camino alternativo, muchas veces incluso al que deseaba tomar, bueno, puede llevar a que la persona finalmente abandone, ¿sí? Ese camino. Entonces podríamos entender a estos dos elementos como que la motivación resulta en todo el proceso, ¿sí? Desde que nace la fuerza hasta que finalmente la necesidad se ve cumplida. Es decir, hay todo un camino allí, que es lo que representa en efecto la motivación. Y la satisfacción es llegar a la meta, ¿sí? El hecho de cruzar la línea de llegada, podríamos decir. Bueno, en ese sentido, cada individuo evaluará, ¿sí? Si la satisfacción de haber cruzado la línea de llegada es finalmente lo que él deseaba o esperaba, ¿está? Y por supuesto, en el medio, en todo ese camino, en todo ese transitar, las personas tienen que mantener vivas estas tanto energías o fuerzas que configuran el impulso, tener bien en clara la dirección y tener presente el por qué se hace todo eso. Es decir, que esa necesidad esté presente, porque si esa necesidad desaparece, también es claro que la motivación desaparecerá, ¿sí? Puede ser que yo hoy tenga una necesidad y para eso esté naturalmente desarrollando una fuerza que me impulsa a hacerlo, transitando un determinado camino, pero resulta ser que luego la necesidad desaparece y toda la motivación se viene abajo, ¿sí? Es decir, la motivación también desaparece. Cualquiera de esos tres elementos que pueda desaparecer en el medio lleva a que la motivación pueda desaparecer, ¿sí? Digo pueda porque si no hay algo que lo reemplace,
¿está? Es indefectible que esa motivación va a desaparecer, ¿sí? ¿Este concepto más o menos va quedando claro o hay alguna duda? Sí, Se se entiende, entiende, profe. profe. ¿Qué podrían ustedes hoy decirme, profe, mire, yo tengo esta necesidad hoy, a la edad que tengo, vamos a tomar una edad promedio de 20 años, ¿qué creen ustedes que están llevando adelante como fuerza, como energía, como impulso para poder naturalmente satisfacerla? ¿Y cuáles creen ustedes que o son los caminos que están evaluando o siguiendo, ¿está? Para poder satisfacer esa necesidad? ¿Alguno de ustedes tiene un ejemplo personal que lo pueda describir? En mi caso en particular, la necesidad de recibirme. Esa sería mi meta. Y el esfuerzo es la responsabilidad que uno aplica todos los días, el participar en las clases, el estar presente con el aula virtual para poder llegar justamente a satisfacer mi meta, que es recibirme. ¿Y cuál es el camino que estás siguiendo en ese sentido entonces? Y el camino sería participar con la lectura, con el aula virtual, justamente, y tener esa responsabilidad del proceso de poder acompañar lo que uno va dando en clases para poder completar la meta final, que es recibir. Esta necesidad que vos planteaste recién, Tania, ¿crees que tiene, digamos, las mismas connotaciones de quien está hablando en este momento, del docente? ¿Crees que yo puedo tener esa misma necesidad que vos tenés y que seguramente la tienen todos los compañeros que están aquí? No podría ser diferente el formarnos como profesional justamente a todos y a nuestros compañeros también. Puede ser que esa necesidad, incluso a la edad que hoy tengo, pueda estar presente, como puede ser que no, ¿sí? Todo dependerá de las circunstancias en las que el individuo se encuentre, ¿sí? En este caso, sí me gustaría, ¿está? Tengo la necesidad de llevar adelante, por ejemplo, un estudio de nivel superior, una maestría en una determinada temática, ¿está? Tengo el impulso, tengo la energía para poder hacerlo, pero no encuentro el camino. ¿Y ese camino cuál es? Y ese camino es que yo pueda tener tiempo, por ejemplo, ¿sí? Que no solamente pueda tener tiempo para poder hacer el cursado de ese estudio de nivel superior, una maestría, por ejemplo, sino también que pueda tener tiempo para poder dedicarle al estudio de todo lo que conlleva, ¿sí? El cursado de la maestría. Por lo tanto, puede ser que alguno de estos elementos, como lo estoy señalando, no esté presente y por lo tanto yo no pueda llevar adelante acciones para desarrollar la motivación, ¿sí? Porque claramente yo identifico que uno de ellos no es posible, por lo menos por el momento, que se pueda llevar adelante, que se lo pueda materializar o bien que se lo pueda transitar estrictamente como lo estamos mencionando, ¿sí? Sobre motivación ustedes van a encontrar diversos tipos de teorías, ¿sí? En el día de hoy concretamente, y en lo que refiere a nuestra asignatura, nosotros vamos a desarrollar solamente dos teorías, ¿sí? Por un lado, porque es el tiempo que tenemos para dedicarle a esta temática. Como les decía en el cursado de Administración de Recursos Humanos del año que viene, vamos a ahondar más en lo que es liderazgo y motivación, ¿sí? Y vamos a analizar más a fondo las teorías que hay existentes, tanto las actuales como aquellas que son tradicionales, ¿sí? Que si bien como en este caso, como en esta que estoy presentando, vamos a presentar ahora, no tienen una aplicación estricta en la realidad, si bien
sirven de base para conocer elementos, ¿sí?, de la motivación. La primera tiene que ver con la jerarquía de las necesidades de Abraham Maslow, que es un psicólogo estadounidense que en la década del 60, fines de la década del 60, principios del 70, desarrolló esta teoría, ¿sí? Y él empezó a decir, bueno, que las personas, empezó a identificar que las personas tienen un conjunto de necesidades. Hago un paréntesis sobre esta teoría y sobre la otra que vamos a desarrollar a continuación. Muchas veces la teoría también tiene, de alguna manera, un reflejo de lo que es el profesional que lo desarrolló, la cultura del lugar donde la desarrolló y el grupo de personas que también analizó, ¿sí? Y que naturalmente luego fue replicando en su estudio. Esta teoría, de alguna manera, nace en Estados Unidos, en un contexto cultural, podríamos decir, muy diferente al nuestro, y en donde muchas cosas ustedes van a decir, bueno, pero nosotros aquí esto lo aplicamos, esto lo hacemos. ¿En qué medida esto lo hacemos? Estas teorías, vuelvo a insistir, pueden tener esta, digamos, perspectiva de parte de quien analiza la teoría, realizando una crítica sobre la misma acerca de la aplicación de la teoría en un 100% a la realidad que analiza ese profesional, ¿sí? No obstante, esta aclaración, la misma sirve para que tengamos presente que determinados componentes, más allá de los elementos culturales que vamos a encontrar, si bien pueden diferir de país a país o de región a región, en muchos casos se mantienen, ¿sí? Otros naturalmente podrán ser cuestionados, ¿está? Incluso les voy a dar la referencia sobre lo que este profesional en aquel momento planteó, ¿sí? Y de cómo hoy de alguna manera se interpreta esta teoría, cómo también fue cambiándose la interpretación de la misma, ¿sí? Maslow decía de que las personas plantean sus necesidades desde lo más básico hasta lo más sofisticado, ¿sí? Y en esto vamos a ver reflejado ahora en qué se dirime esto de lo más básico y lo más sofisticado, ¿sí? ¿Qué varía, dice, de acuerdo a la edad? Estábamos recién hablando, ¿sí?, respecto a las necesidades que ustedes tienen. Hoy, con 20 años de edad, ¿sí?, transitando el cursado de una tecnicatura como la nuestra, con determinado conjunto de expectativas que también se presentan, ¿sí?, en ustedes, con una fuerza que los lleva a tratar de lograr cumplir con esa necesidad y consecuentemente esa expectativa, ¿sí? Y por supuesto también las circunstancias de la vida, dice, de una persona. Es decir, en qué momento nos encontramos, no solamente por nuestra edad, sino también porque las necesidades de los individuos van cambiando con el tiempo, incluso algunas que estuvieron presentes en una determinada etapa de la vida pueden volver a reflotarse en otra etapa de la vida, ¿sí? Y eso también va a tener que ver muchas veces con el conjunto de necesidades que el individuo logra resolver, ¿sí? Y aquí dice que se suele representar por una pirámide. Por eso también la teoría hace referencia a la pirámide de Maslow, ¿sí? Cuando ustedes escuchan la teoría de Maslow, la teoría de las necesidades de Maslow, o muchas veces más simplemente la pirámide de Maslow, es porque la representación de estas necesidades está planteada como una pirámide, ¿sí? Y esto permite, esta representación gráfica de la pirámide, de algún modo facilita la imagen de determinados factores que componen a cada nivel que nosotros vamos a ir analizando, ¿sí? Dentro de esta pirámide, Maslow identificó 5 grupos de necesidades, en donde las primeras 2 corresponden a las necesidades de orden inferior, o bien necesidades que pueden ser satisfechas en contacto con el exterior, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a necesitar de nuestro entorno para poder satisfacerlo, ¿sí?
Las necesidades de orden superior tendrán que ver con una característica intrínseca del individuo. Esto quiere decir, el individuo por sí mismo va a tener que resolverlas, ¿sí? ¿Podrá necesitar del contexto? Sí, pero en mayor medida la satisfacción de esas necesidades va a pasar por el individuo, ¿sí? Eso también vamos a ir viéndolo. Este conjunto de 5 grupos de necesidades, de alguna manera se plantean en esta imagen que ustedes ven allí, en donde las necesidades de la base, como se conocen, están referidas a esas necesidades denominadas fisiológicas, biológicas o básicas del individuo, ¿sí? ¿Cuáles son las necesidades básicas, biológicas o fisiológicas del individuo? Las que ustedes todos los días, o prácticamente todos los días, llevan adelante, ¿sí? La alimentación, el cuidado de su salud, la respiración, el descanso, las relaciones sexuales y cualquier otro componente que pueda tener vinculado al individuo y al cuerpo del individuo, ¿sí? Al cuidado de la maquinaria del individuo, básicamente. Entonces, ustedes todos los días se alimentan, todos los días respiran, no sé si todos los días tienen relaciones, es problema de cada uno de ustedes, pero todos los días descansan, ¿sí? Y todos los días llevan adelante algún tipo de actividad que tiene que ver con sus necesidades básicas, ¿está? Si tienen que tomar una medicación, la toman todos los días, y así sucesivamente. Algunos días descansarán más, porque están más cansados, otros días descansarán menos, algún día tendrán más hambre, otro día tendrán menos hambre, algún día tendrán más sed, como en el caso de hoy seguramente, otros días tendrán menos sed. Y a partir de ahí también nacen lo que ustedes conocen como las preferencias de también los alimentos, ¿sí? Y de todo lo que envuelve al individuo, ¿está? Algún día nosotros querremos tomar café, otro día tal vez querramos tomar, por ejemplo, tereré, ¿sí? Entonces, todo esto forma parte de algo que el individuo, consciente o inconscientemente muchas veces, lo lleva adelante, ¿está? Porque ustedes desayunan, almuerzan, meriendan y cenan todos los días. O si no son esas 4 comidas diarias, al menos 3 llevan adelante, ¿sí? Pudiendo saltearse tal vez una. Maslow dijo, bueno, todas las personas transitan por esta necesidad, ¿sí? Que denominó básica, fisiológica o biológica. No hay nadie que esté exento de este tipo de necesidad. Por lo tanto, el individuo va a tener que hacer algo para lograr satisfacer esa necesidad. Seguramente ustedes no llevan adelante una actividad laboral, creo yo, algunos tal vez sí, para poder atender a este conjunto de necesidades. Tal vez ustedes las tienen cubiertas porque hay alguien que se las provee, que son sus padres, por ejemplo, o algún tutor que esté a cargo de ustedes, ¿sí? Pero si no, el individuo tendría que realizar alguna actividad, ¿tá? O llevar adelante alguna acción para poder satisfacer esta necesidad. Y es la necesidad más básica porque es la primera por la cual se preocupa el individuo, ¿sí? Analizado este conjunto o este grupo de necesidades, también Maslow decía, bueno, una vez que se satisfacen todas las necesidades de un grupo, se saltan a la siguiente. Y es allí donde también empiezan a aparecer las primeras críticas. ¿Es necesario que yo tenga resueltas todas las necesidades básicas para saltar a las siguientes? Bueno, diversos estudios dicen no, no es necesario. Yo no necesito tener relaciones todos los días para poder tener una necesidad por satisfacer en el nivel superior o en los siguientes niveles, por ejemplo, ¿sí? Tal vez mi salud hoy en día no sea un aspecto que me preocupe, ¿sí? O sea relevante porque tal vez yo soy una persona muy sana, ¿sí? Porque soy joven, ¿está? Y porque tengo antecedentes familiares
que mi familia es longeva y generalmente no tuvieron problemas de salud a lo largo de su vida, ¿sí? Entonces, uno puede decir, bueno, hay un conjunto de necesidades que no necesito que estén satisfechas para poder pensar en las siguientes, ¿sí? Esta fue la primera crítica y la más importante que se le hizo a la pirámide de Maslow. No obstante, ustedes podrán decir, sí, profe, la verdad que yo necesito alimentarme todos los días, salvo que alguno de ustedes sea un marciano, ¿está? Cosa que hasta ahora creo que no lo son, y me digan, no, bueno, yo puedo pasar una semana sin comer, ¿sí? Pero creo que no lo son, así que vamos a considerar que todos se alimentan todos los días. Ahora Maslow dijo también, bueno, y por otro lado, fíjense ustedes lo siguiente. Yo les decía hace un momento de que las necesidades de orden internas, que son las primeras dos, los primeros dos grupos, estas biológicas y las siguientes de seguridad, nosotros las encontramos en el exterior, ¿sí? Ustedes tal vez me puedan decir, bueno, profe, pero, a ver, la alimentación, yo puedo tener una huerta en el fondo de mi casa, ¿sí? No hay ningún problema. Pero, y te pregunto, ¿vas a comer siempre lechuga, tomate y, no sé, y rúcula, si sembrás esas tres variedades de verduras? No, bueno, también consumo carne, también consumo, no sé, lácteos. Ah, o sea que no tenés una vaca en el fondo de tu casa para ordeñarla todos los días y hacer esos productos. No, bueno, la verdad es que me voy al supermercado. Bueno, es ahí donde reside el análisis de que las necesidades básicas las encontramos satisfechas porque otros nos proveen, ¿sí? Yo decía hoy que nosotros vamos a tener que hacer algo para conseguirlas, por supuesto. O bien porque vivimos con nuestros padres y nos mandan al supermercado, o bien porque somos independientes y tenemos que procurar, ¿sí? Cubrir estas necesidades con nuestro propio esfuerzo, ¿sí? Realizando una actividad laboral, lo que sea. Sí, también, por supuesto, las necesidades de vestimenta están aquí, ¿sí? Aunque no estén mencionadas allí, pero dentro de las necesidades básicas están, por ejemplo, la de vestimenta. Ustedes no se tejen ni se fabrican sus propias camisas, remeras, pantalones o zapatos, ¿sí? Los produce otro. Y nosotros tenemos que conseguirlo a partir de, bueno, el intercambio, naturalmente, de bienes y servicios. El segundo grupo apunta a las necesidades de seguridad. Y estas necesidades de seguridad tienen que ver con sentirse seguro, como dice allí, protegido. Básicamente aquí están las dos más importantes, que son las de vivienda y la de trabajo o empleo. ¿Por qué no está la de empleo en el nivel inferior? Porque naturalmente muchas personas hasta una determinada edad no realizan ninguna actividad de tipo laboral, ¿sí? No tienen ni capacidades ni habilidades para poder ingresar al mercado laboral. Cuando digo capacidades, seguramente ustedes lo vieron en derecho, a las capacidades de las personas conforme el Código Civil, pero yo si tengo 10 años no tengo capacidad para trabajar. Nadie puede contratarme a mí como empleado en una empresa si tengo 10 o 12 años, ¿sí? Solamente a partir de los 16 con tutela, ¿sí? De los padres, de los progenitores, ¿está? Y recién a partir de los 18 yo adquiero el derecho pleno para poder comerciar, perdón, no comerciar, sino poder trabajar en ese sentido, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que Maslow decía, bueno, este segundo conjunto de necesidades tiene que ver con las personas para que puedan tener una vivienda, es decir, puedan tener un resguardo, puedan encontrarse cuidadas del entorno, ¿sí? Esto quiere decir tener un hogar en donde vivir, en donde descansar, en donde poder también resolver las necesidades de orden inferior que mencionábamos recién. Y por el otro lado también tener elementos, medios, ¿sí? Que me puedan permitir a mí satisfacer tanto esta necesidad como la anterior. Y esto básicamente me lo da el empleo, ¿sí? Es decir,
poder desarrollarme a partir de una profesión de manera independiente o liberal, o bien en relación de dependencia, ¿sí? Esto significa trabajando para otros. Entonces, el año que viene también vamos a trabajar en administración de recursos humanos con la ley de contrato de trabajo. Vamos a ver los distintos elementos que componen a la ley de contrato de trabajo. En derecho laboral ustedes también van a profundizar sobre esta ley y sobre otras normas que hacen a todo el derecho laboral argentino, ¿sí? Pero en resumidas cuentas, Malo decía así, las personas se van desarrollando y quieren tener, digamos, tanto un lugar donde vivir como un espacio en donde desarrollar su creatividad, ¿sí? Entonces, estas dos necesidades se encuentran cubiertas fundamentalmente por el entorno, ¿tá? Si bien ustedes me pueden decir, bueno, profe, ¿y qué pasa con aquel trabajo que se lleva adelante de manera liberal o independiente? Bueno, necesito igualmente del entorno, porque si yo no tengo clientes a quien venderle mis servicios, por ejemplo, no voy a poder desarrollar mi actividad profesional, ¿sí? Por lo tanto, sí o sí necesito de mis clientes, como también necesitaré de mis proveedores. Si yo, por ejemplo, necesito que me provean insumos para yo poder aplicarlos a mi profesión y naturalmente poder trabajar con mis clientes, ¿sí? Estos dos grupos son los que Maslow denominaba, como dijimos ayer, hace un momento, las necesidades de orden inferior, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? ¿Hay algún tipo de duda? No, profe, ninguna. No, profe. El tercer conjunto de necesidades tienen que ver, y aquí comienzan las necesidades de orden superior, como decía él, con las necesidades de características sociales, ¿sí? O resueltas también muchas veces por el individuo. Cuando hablamos de las necesidades sociales nos referimos a desarrollar, ¿sí?, por parte del individuo determinado conjunto de condiciones para poder lograr el desarrollo afectivo, como dice así, la asociación con otras personas, la aceptación de otros individuos, la intimidad también, por supuesto. Es decir, acá esta necesidad, fíjense que parece muy asociada a las de orden inferior. Sin embargo, aquí el individuo, donde tiene que trabajar para poder insertarse dentro de esos grupos en donde considera o cree que necesita insertarse o tiene alguna